Bienvenidos a Manos y Oficios. Hoy nos encontramos desde Marinilla para hablar acerca del suelo, qué es, de qué está compuesto y cómo prepararlo para la siembra. Y la encargada de guiarnos durante este proceso es Vanessa Román, ingeniera agrícola, quien trabaja con la Fundación Salvaterra en la investigación de cultivos y sistemas de riego. Bueno, para hablar entonces y empezar a definir conceptos, ¿qué podemos entonces entender como tierra y qué podemos entender como suelo? Digamos que tierra es un macro, ¿cierto? Porque compone demasiadas cosas. Entonces compone una estructura, compone la parte de donde nosotros nos desarrollamos y todo este tema. En cambio, el suelo es un recurso natural que nos puede ofrecer diferentes actividades, en este caso la agricultura. Y hablando de agricultura, Van, entonces, ¿por qué es importante preparar ese suelo? Bueno, hagamos un comparativo entre los seres humanos y una planta. ¿Cierto? No todas las personas desde pequeños fueron alimentados de igual forma, ¿cierto? Algunas personas tienen algunas deficiencias en algún tipo de nutriente y tienen otros tipos de nutrientes que los tienen en equilibrio y otros que pueden tener en mayor proporción. Eso mismo pasa con las plantas, ¿cierto? Las plantas no todas requieren la misma cantidad de nutrientes o requieren, por así decirlo, la misma cantidad de comida. A algunas les gusta un tipo de suelo, a algunas les gusta que su pH, por ejemplo, sea de cierto modo, que su conductividad eléctrica sea de cierto modo, ¿cierto? Entonces, por eso es bueno prepararlo y acondicionarlo de acuerdo a los requerimientos que ellas tengan. Exacto, eso que dices es muy importante porque no siempre va a ser el mismo tipo de suelo según el clima, según la región. Exacto. Por lo general, digamos que en bosques, ¿cierto? Podemos encontrar lo que nosotros llamamos la tierra de capote, ¿cierto? Que la tierra de capote sirve para todo. Sirve para todo. Pero digamos que es muy buena porque contiene mucha cantidad de microorganismos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que nos hacen los microorganismos? Solubilizar todo el alimento que ellas tienen, ¿cierto? Pero por ejemplo, digamos, si nos vamos para un tipo La Guajira, ¿cierto? Vemos Exacto. Que son suelos un poco más desérticos, más áridos, pueden tener una cantidad de sales mucho mayores. Entonces, dependiendo de donde esté el suelo, va a tener ciertas condiciones. Y las correcciones también que se deben hacer, teniendo en cuenta pues que hoy estamos haciendo un programa hablando de suelo, pero de una forma orgánica. Sí, siempre hay que tener presente de que el suelo es un recurso natural, ¿cierto? En donde tarda muchos años en volver a ser disponible para el ser humano. Entonces, siempre de este modo hay que cuidarlo. Exactamente, y ahí está, digamos, todo lo que nos va a brindar para esa planta, o sea, todo lo que necesitamos está en ese suelo, no tenemos por qué hacerle daño ni matarlo. Nada. Es muy importante y de pronto hacer la aclaración que ellos pueden tener microorganismos y macroorganismos. Por ejemplo, uno de los indicadores de que tenemos un buen tipo de suelo es si se presentan, por ejemplo, lombrices. Las lombrices no le van a hacer nada, digamos, a nuestras plantas. Ellas no se alimentan de las plantas. Ellas lo que hacen, por ejemplo, es transformar todos los nutrientes que tiene nuestro suelo. Vane, ¿de qué está compuesto el suelo? Bueno, el suelo se compone de una fase sólida, líquida y gaseosa, ¿cierto? Entonces, por eso es tan indispensable que cuando nosotros estemos adicionándole agua a nuestro suelo y en general a nuestra planta, proporcionándole el agua a nuestra planta, estos microporos, ¿cierto?, que son la parte líquida y la gaseosa, no deben estar completamente llenos de agua, porque nuestras raíces deben de respirar. Entonces, la idea es que siempre realicemos una adecuada adición de agua a nuestras macetas para evitar que las raíces se pudran y nuestras plantas mueran. Bueno, Vane, algo importante,
Según los pisos térmicos que tenemos en Colombia, ¿cuáles son esos suelos? Bueno, podemos encontrar desde suelos arenosos, podemos encontrar suelos limosos y suelos arcillosos y la mezcla entre estos tres. Un suelo arenoso lo vamos a encontrar que cuando adicionamos, por ejemplo, agua, se lava muy rápido, ¿cierto? Ahí mismo se seca. Vamos a encontrar el suelo arcilloso que cuando le adicionamos agua se vuelve como una especie de plastilina, ¿cierto? Y el limoso, ¿cierto? Que es como la parte intermedia entre ellos dos y es a lo que queremos llegar. Listo, entonces por eso, Vani, también es importante tener presente ese tipo de suelo siempre que vamos a realizar alguna siembra. Bueno, ya de acuerdo a esto tenemos una mezcla entre estos tres tipos de suelo, ¿cierto? Entonces encontramos los areno-arcillosos que tienen, digamos, un 50% de arena y un 50% de arcilla, o areno-limoso, ¿cierto? Y de acuerdo a esto van variando sus porcentajes. ¿Cuál es la idea? De que puedan tener, de estar en un limoso y que tenga cantidades de ambos, ¿cierto? Porque de acuerdo a eso vamos a mejorar la disponibilidad hídrica, algunos nutrientes, algunas condiciones de pH, de conductividad eléctrica, que son un equilibrio para la planta. Todo eso basado, digamos, en lo que va a ser utilizado ese suelo, ¿cierto? Exacto. Bueno, ¿qué es la conductividad eléctrica? ¿Qué es el pH? ¿Para qué sirve? Bueno, es importante siempre estar monitoreando, digamos, una conductividad eléctrica y un pH, porque no todas las plantas requieren un mismo pH o no todas las plantas requieren una misma conductividad eléctrica. Un pH es un coeficiente, ¿no es cierto? Entonces nos puede decir si el suelo está ácido o si el suelo está alcalino, ¿cierto? Hay plantas que les gusta más un suelo ácido y se desarrollan mucho mejor en un suelo ácido. Por ejemplo, ¿cuál? El arándano. El arándano le encanta los suelos ácidos. Y hay otras que les gusta más un suelo alcalino. Y por lo general a todas les gusta un pH en equilibrio. Ya hablando de conductividad eléctrica, es como la cantidad o la disponibilidad que tiene el suelo para aportarle ciertos nutrientes a mi planta. Por ejemplo, en este momento yo comparo un bebé con una persona adulta más o menos de 30 años, ¿cierto? Ambos no comen lo mismo y ambos no requieren la misma cantidad de comida, ¿cierto? Entonces es lo mismo que pasa con las plantas. Una planta pequeñita, ¿cierto? Digamos una plantulita, requiere una conductividad eléctrica mucho menor, estamos hablando de 1.5, 1.7, y una mucho mayor y más desarrollada requiere entre 2, 2.8, ¿cierto? Y todo depende de la variedad y de la planta. Bueno, Vane, ¿qué te parece si ahora, después de esta breve introducción que hicimos acerca del suelo, cómo está compuesto, hacemos una preparación de suelo? Sí, Sari, sí, aprovechamos y sembramos juntas. Listo, bebé. Bueno, Vane, para continuar, ¿cuáles son estos materiales que tenemos acá? Bueno, en este momento tenemos 4 tipos de materiales. Aquí tenemos la gallinaza, ¿cierto? Como tú puedes oler, Sarita, no huele a nada, ¿cierto? No huele fuerte. Es porque este producto ya es compostado. La idea es que cuando se lo vayamos a adicionar a nuestras macetas, él esté completamente compostado para evitar que lleguen mosquitos, que se generen fuertes olores o incluso hay uno de los productos que es el amoníaco que puede intoxicar pues, nuestras plantas. Entonces es muy importante que esté completamente compostado. ¿Cuánto se demora en ese compostaje? Aproximadamente entre 45 días hasta los 60 días más o menos puede estar durando su compostaje. Proceso largo. Exacto. Se hace unos volteos diarios. La idea es que, como te digo, no debe oler a nada. Listo. Aquí tenemos otro producto que es la arena, ¿cierto? ¿Cuál arena? La arena de río. En muchas ocasiones hay personas que pronto no tienen un río muy cerca, entonces la arena misma que nos venden, digamos, en las ferreterías nos pueden servir. ¿Y por qué debe ser de río, Vane?
Pues la idea es que aportemos ciertos minerales al sustrato que yo voy a elaborar, ¿cierto? ¿Cuáles minerales? No sabemos, ¿cierto? Porque ya tendríamos que hacerle un tipo de estudio a esta arena que vamos a adicionar. Pero con toda seguridad algún tipo de elemento le vamos a poder proporcionar a nuestro sustrato y por ende a nuestra planta. Tenemos también la cascarilla de arroz, ¿cierto? Es un producto que nos va a ayudar a darle un tipo de estructura a nuestro sustrato. Nos va a servir mucho para evitar encharcamientos, para maximizar la porosidad de mi suelo, ¿cierto? Y para evitar de que éste se compacte. Las planticas, las raíces no tienen mucha fuerza, ¿cierto? Pero si nosotros podemos hacer un sustrato en donde sea menos compacto, o sea más sueltico, ¿cierto? Le va a servir pues como para el desarrollo de la planta. ¿En lo posible que sea orgánico? Sí, en lo posible es que el trabajo que en la arrocera, ¿cierto? En este caso, sea de forma orgánica, ¿cierto? Y tratar de minimizar el uso de pesticidas y de plaguicidas pues, que ella le haya proporcionado. Y adicional a esto tenemos suelo, que ya ves que es muy sueltico, ¿cierto? Vamos a tratar de hacer una mezcla porque a medida que nosotros le vamos adicionando agua, él se puede ir volviendo duro y apelmazando, ¿cierto? Sí. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un tipo de sustrato que le pueda servir a nuestras plantas, por ejemplo, para jardín, ¿cierto? O ya para algún tipo de hortalizas. Exacto, ya cuando se trata, digamos, de un cultivo a grande extensión ya cambia los componentes. Digamos que este puede ser una especie de base, ¿cierto? Ya de acuerdo al tipo de cultivo vamos a adicionar algún tipo de nutriente, que puede ser un boro, un fósforo, un potasio, ok. Que ya es lo que decidimos de acuerdo a la etapa fenológica que lleve nuestra planta y lo que le vamos a adicionar. Entonces, Vani, pasteléeme un poquito. Más adelante, ¿qué es lo que vamos a sembrar con esta base que vamos a armar a continuación? Bueno, esta base está óptima y está desarrollada principalmente para el tema de aromáticas y para el tema de jardín. Entonces, le va a servir mucho a las personas que les gusta cuidar su jardín, que les gusta mantener la aromática para hacer infusiones en sus casas. Entonces, la idea es que lo pongan en práctica. Ahora que estamos pues como tan de moda con las huertas en la casa, digamos, para las amas también de casa con su jardín, que les gusta que esté bonito, que esté florecido, este es perfecto. Exacto. Bueno, Vani, entonces, ¿cómo comenzamos? En este caso vamos a tener 2 partes de suelo, una parte de cascarilla, un cuarto de parte de arena y un cuarto de parte de gallinazo. Esas proporciones nos van a ayudar a que el sustrato quede muy sueltico, ¿cierto? Que tenga buena cantidad de minerales y de nutrientes y que tenga una buena proporción de nitrógeno. Listo, perfecto. Entonces hacemos un espaciecito para ir mezclando. Sí. Entonces, este para acá. Comenzamos entonces con las 2 partes, exacto. Una, ahí ya tenemos, exacto. Tenemos que hacer la misma proporción, en este caso tuyo. Vas a hacer lo mismo, pero con esta. Entonces ya tenemos una proporción. La mitad de esta arena. Así más o menos. Ajá. Listo. Y la mitad. Así, ¿cierto? Exacto. Esto fácilmente los puede hacer las personas con algún recipiente del que conozcan la cantidad. Puede ser con una coquita por ejemplo, de la licuadora, que no creo. Sí, de pronto una licuadora vieja que tienen por ahí, eso pasa mucho. Entonces con la licuadora de pronto que sepan cuánto mide y ya de acuerdo a eso pueden hacer la proporción. Listo, ahí vemos. ¿Y tenemos que hacerle algún tipo de prueba o algo para ver? Sí, sería bueno realizarle la prueba
porque ya de acuerdo a eso podemos adicionarle o un poquito más, en este caso de tierra, o un poquito más de arena si es muy arcilloso, ¿cierto? Se puede compactar muy fácil, o si es más bien sueltecito, pues sería excelente. Bueno, Saris, y ya después de tener la mezcla lista, lo que vamos a hacer es presionar el sustrato, ¿cierto? Vemos que se forma una especie de terroncito, ¿cierto? Y vemos que no sale agua, entonces ya después de esto podemos decir que es apto para la siembra. Listo, que ese es el paso a seguir entonces. Sí. Vamos a realizar la siembra de las plantas. Sí. Bueno, Saris, entonces aquí ya tenemos una mezcla un poco más voluminosa, porque vamos a utilizar un recipiente un poquito más amplio. Entonces vamos a adicionarlo de una vez en nuestra materita. Listo. ¿Cuál es la planta que vamos a sembrar, Vani? En este caso vamos a sembrar albahaca. Como es de deliciosa. Deliciosa. Como decíamos desde el principio, es muy bueno que este tipo de sustrato lo puedan usar en cuanto a algunas aromáticas y a plantas de jardín. Plantas de jardín. O sea, este sustrato, digamos, lo podemos llamar así, ya como Sí. quedó la mezcla. Exacto. Entonces ya quedó sustrato, ya podemos utilizarlo, digamos, para las orquídeas, para las flores Flores en casa. tenemos en la casa, para las aromáticas, para lechuguitas también. Sí, de pronto ellas van a requerir un poquito más que le adicionemos arenita, pues porque requieren un poquito más de nutrientes. Sí. Pero también no hay ningún problema. Como decíamos desde el principio, es muy importante que entendamos que cada una de las plantas requiere nutrientes diferentes. Pongámosla por acá. Exacto. Recomendaciones, tips que de pronto nos puedas regalar para este momento, digamos, de la siembra. Bueno, tratar de que el sustrato en este caso quede muy homogéneo, ¿cierto? No que se vea, digamos, la diferencia entre la gallinaza, la arena, ¿cierto? Que siempre sea muy, muy, muy homogéneo. Sin tanto grumito. Sin Tratar de aplastar o digamos... Desmenuzar. Desmenuzar es al máximo lo que se pueda. Exacto. Preferiblemente adicionarle un poquito de agua antes de sembrar, ¿cierto? Y ya de ahí realizar la siembra. Bueno, Saris, entonces en este caso vamos a sembrar, como decíamos, albahaca. Entonces si quieres me las vas pasando. A ver, sale fácil, ¿cierto? Muy delicado. Este tipo de plantulita, Qué bonita. como crece, es a lo largo y no a lo ancho, entonces Ajá. la densidad de siembra puede ser un poco mayor, ¿cierto? Listo. Estas están muy, muy bien formaditas las raíces, Vani. Sí, la idea es revisarles siempre que tengan un color blanquito, que todo el piloncito esté completamente de raíces, ¿cierto? Y de esta manera verificar pues de que vamos a sembrar una planta completamente sana. Exacto. En este caso, Vane, entonces de la albahaca, ¿cuáles son esos nutrientes que le estamos aportando por medio del sustrato? de este sustrato que hicimos? Bueno, hay que acordarnos de que ellas siempre se rigen por el valor del mínimo, ¿cierto? Es decir, pueden tener mucha cantidad de todos los elementos, ¿cierto? Pero si hay uno que esté en la mínima disponibilidad, no va a dejar que los otros se absorban de la mejor forma, ¿cierto? Entonces, la idea con la arena, con la cascarilla, con la tierra, es tratar... Esa está muy... Esa, por ejemplo, no la debemos de sembrar. Exacto, qué pesar. Porque de pronto, durante la llegada aquí, puede sufrir un estrés hídrico, o sea, estrés por agua. ¿Pero la podemos recuperar? Sí, la podemos recuperar. No es que esté perdida, solo que tenemos que hidratarla muy bien
para ya poderla sembrar. Para que quede apta para la siembra. Sí, porque si no, no estaríamos haciéndole un bien a la plantica. No, porque ellas, digamos que en este trasplante, ellas sufren, ¿cierto? Por todo el tema de que les da un estrés. Se estresan. Entonces la idea es cuidarlas muy bien antes de trasplantarlas. Mira que yo hago unos pequeños, como presiono alrededor de ella para que ella quede firme. Listo. Y ya sí vamos a adicionarle el agua que ella requiere. Listo. Después de que se le adiciona el agua, Vane, ¿cuáles son como de pronto esas otras recomendaciones que hay que tener presente para que ese suelo de pronto no se nos dañe? Porque puede pasar, ¿cierto? Ah, sí, bueno, hay que tener muy controlada la humedad, ¿cierto? ¿Cómo se puede estar verificando la humedad? Con la prueba de puño. Por ejemplo, aquí, que no le hemos adicionado agua, mira que se forma igual un pequeño terrocito, o sea que la cantidad de agua que se le va a adicionar es muy poquita, pero si le adicionamos mucha más agua de lo que ella requiere, podemos generar hongos, ¿cierto? Y no los queremos en nuestras plantas, podemos generar pudrición de la raíz, entonces hay que tener mucho cuidado con adicionarle más agua de lo que ella requiere. Exacto, esa parte que tú decías, digamos, de la prueba del puño es muy importante, porque pienso que es uno de los factores en los que más hablo por mí también, nos equivocamos cuando queremos adicionarle agua a nuestras plantas, porque muchas veces lo que nos dicen es, ay, le echaste mucha o te faltó agua, entonces uno tener eso muy presente, porque yo creo que es casi que vital. El 90% como del éxito. A mí no me pelecha nada. Por lo general lo que más sucede es que se le adiciona más de lo que ella requiere. También es importante que no se verifique de forma visual solamente, porque en muchas ocasiones vemos el sustrato encima muy seco debido al sol y por debajo está completamente húmedo. Y hay que recordar que se absorbe, entonces por eso no vamos a ver visualmente, no se va a verificar también. Vane, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Creo que aprendimos bastante el día de hoy acerca del suelo. Excelente, espero que las personas lo puedan poner en práctica en sus casas. Listo, y ustedes recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube para que estén siempre pendientes de todo nuestro contenido, porque TV Agro los acerca al campo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.